Bueno, estimados estudiantes, vamos a continuar. Ahora sí, vamos a ver si podemos ingresar al texto. Antes de ingresar al texto, referencias preliminares. Voy a leer la contratapa de un libro que tomé como referencia. En verdad, una colega psicoanalista me envió un texto bilingüe. Luego tomé, digamos, otro texto de referencia que me lo envió otro colega, digamos, Fernando. Pero voy a tomar, digamos, a trabajar, digamos, bueno, con esta cuestión, digamos, de lo que puedo puntuar del texto yo, ¿no? Pero para eso voy a hacer referencia primero a lo que dice Margarita Duras de lo que es la escritura. Esto nos va a favorecer para pensar lo que son los talleres de escritura para ustedes, o sea, la importancia del taller de escritura y cómo vivencia ella su propia escritura, ¿no? O sea, es lo que dice la escritura, ¿no? Dice, la soledad de la escritura es una soledad sin la cual el escribir no se produce, o sea, sine qua non. Se necesita cierto retiro, cierta soledad, cierta reflexión, ¿no? Es decir, uno puede compartir con otros, pero luego la escritura hace, para que sea producción de subjetividad, tiene que haber eso propio, eso íntimo, es un acto íntimo la escritura. De lo contrario, su de sangre, ¿no? Qué interesante esta frase, su de sangre, el autor no lo puede reconocer, ¿no? O sea, no le es propio. Alrededor de la persona que escribe libros siempre debe haber una separación con los demás. Es una soledad, es una experiencia de soledad y de encuentro a la vez. Es la soledad del autor, es la soledad del escribir. Esta soledad real del cuerpo se convierte en la inviolable soledad del escribir. Y en la soledad el silencio, ¿no? Otro requisito que ella siente que le es necesario a ella, ¿no? Con excepción de esa voz interior que recuerda, que cuenta, que afirma, que vacila y que se contradice, que teme nombrar hechos, que teme nombrar las cosas, las personas, pero que a la vez va poblando poco a poco ese silencio, hasta que la escritura se instala en todas partes, hasta que aparece eso de la letra que nombra, ¿no? Esto es muy importante porque es precisamente eso lo que va a rescatar Jacques Lacan. Es decir, Jacques Lacan va a decir de que encuentra en esta escritora lo que él investiga, ¿no? Lo que él trata de nombrar. Lo que él trata de nombrar en términos simbólicos, técnicos, instrumentales para el trabajo, encuentra que lo escribe Margarita. Margarita lo escribe, ¿no? En esto que dice Freud, los poetas pueden nombrar, ¿no? Tienen un saber, pero no se lo pueden apropiar, no lo pueden instrumentar, pero tienen ese saber que permite ligarse con el otro en la verdad. Para Freud, Goethe, que vamos a trabajar el Fausto de Goethe en otro video. Y para Lacan, Margarita Duras. Entonces, vamos hacia la novela, ¿no? A lo que no se vela en esta novela. Ya mencioné, digamos, esto del arrebato, ¿no? Que puede tener diferentes formas de denominarse. Mencioné lo de LOL por Lola, la B por Valeria, Stein, o sea, esto de la etimología. Volviendo al tríptico de etimología, gramática y mito, vamos a hacer mención, una colega psicoanalista hablando de este tema, ¿no? De los recursos de Margarita y, bueno, esta lucidez del autor y demás.
ella me menciona esto que yo me lo había olvidado, sin embargo lo tengo escrito en uno de los textos, en el último texto, las palabras alma que yo menciono y retomo y reescribo sobre leyendas populares constituidas en lo que sería una estructura de mito. Uno en especial, de los tantos, que se llama La novia, que hace mención, digamos, a esta misma estructura. Sería como esto que Margarita lo pone con unas letras tan exquisitas, tan lúcidas, tan bellas y tan claras acerca de lo que le sucede a una mujer que se le es arrebatado ese amor en una escena que se nombra, ¿no? De la cual la amiga supone que hay otra escena anterior, ¿no? Esto nos liga a Freud con el recuerdo, en el sentido de que todo recuerdo es un recuerdo encubridor porque encubre otra escena anterior. De la escena anterior nos da cuenta el fenómeno del inconsciente, el arrebato. No está nombrada, ¿no? Se puede inferir. Esa es la ficción, esa es la conjetura, esa es la especulación de la clínica, ¿no? Es el trabajo del psicoanalista. Entonces acá estamos ya adelantando el método iniciario, ¿no? Tomar indicios, ¿sí? Ficcionar, el método iniciario, ¿no? Y la lógica utilizada, ¿no? La aducción como estructura del método, es decir, esto puede, a través de los indicios, comparar eso que no está, hacer visible eso que no se muestra. Esto que Lacan decía, había conocimiento del fenómeno, no de la causa. Bueno, el método iniciario nos lleva a la construcción de esa causa a través del fenómeno. ¿Mm? Unimos los dos, una terceridad del tríptico. Entonces, ¿cuál es este mito popular? La novia. No sé si ustedes tienen presente esta escena de una mujer que fue plantada, ¿no? En dicho, digamos, del decir, o sea, se iba a casar, fue abandonada en ese momento, entra en una angustia, se transforma en un alma en pena, ¿sí? Muere por esa angustia y se convierte en un espectro. Esta alma en pena, este espectro, digamos, busca esa escena y la busca, digamos, en aquellos que se están por casar, es decir, busca tener, digamos, eso que no pudo consumarse y tomarlo de otra, ¿no? Eh, Y se aparece este espectro, ¿no? Se aparece buscando un novio. Bueno, esto está en la cultura. No sé si ustedes habrán escuchado alguna historia de estas, ¿no? En algunas regiones, en algunos países está mucho más presente, incluso hay canciones que nombran esto. Ahora vamos entonces a ir hacia una estructura literaria que trabajaría esta idea. Esta novia abandonada. Bien, vamos en las preliminares mencionar, digamos, la lectura que hace Jacques Lacan, siguiendo los detalles. Jacques Lacan toma algo, digamos, que siguiendo este autor, yo voy a, en verdad, tomar la primera parte de la novela. Yo la divido en dos, la novela, ¿no? La primera parte, donde está la escena que desencadena, que vamos a leer, que desencadena, digamos, este arrebato, ¿no? Esta pérdida, es decir, cuando ella queda plantada para volver con el mito de la novia, y de lo que produce en ella. Luego, digamos, ella, Cecilia, por decirlo de alguna manera, encuentra a alguien que la lleva a otro lugar, que ya vamos a leer la historia, durante 10 años. Después de 10 años vuelve. Esta novela va a quedar a disposición de ustedes, digamos, para que la lean, porque yo tomo un fragmento, digamos, que es casi inicial, son hasta la página, creo que 20, de las 180 que tiene, o 160, depende de las traducciones, 120. Del tipo de escritura, bueno, la diagramación del texto, que son, digamos, de alguna manera las que también, digamos, toma la referencia del psicoanálisis por la descripción de lo que es esta escena de pérdida.
La segunda parte, lo que yo diría, la segunda parte, no está dividida así, digamos, no es que tenga capítulo 1 o 2, o parte primera o parte segunda, lo que sería esa segunda parte, la indagarán ustedes, la leerán, si les interesa seguir la novela y ver cómo termina la historia, ¿no? Que la segunda parte es cuando ella vuelve, después de 10 años. Eso no está abordado acá ni referenciado. Ahora bien, ¿qué es lo que recupera a partir de los indicios? A partir de los indicios ya acá dice que, bueno, esto de la pérdida, que era lo que estábamos mencionando, ¿no? Esto que ella pierde y que se hace, digamos, visible en la pérdida, en el desprendimiento de eso amoroso como objeto de amor, ella va a lograr una estabilización, ¿sí? Porque no es una metáfora, porque hay una analogía. ¿Bien? La metáfora necesita una analogía, pero tiene que haber una transposición luego de la traslación para que sea metáfora. Acá hay una analogía, pero no hay esa transposición, no viene, digamos, otro significante en lugar del perdido, sino que tiene algo del orden del objeto que tapa eso que falta. Ahora bien, esa caída de ella, ¿sí? Él la va a señalar en un detalle, ya que una de las características de Lola, es decir, Lola hasta que pierda la A, ¿no? De Lola es el baile y la música, ¿no? Algo que la sostiene a ella está ligado a la música y al baile. Y él menciona un detalle, ¿no? De cuando se produce esa escena y termina el baile, los violines, ¿no? Dice, después lo vamos a leer la autora, y ahí Margarita tiene esa precisión, ¿no? De señalar ese detalle, ¿no? Que recrea toda la escena. Los violines, ¿no? Son guardados como en un ataúd. Haciendo analogía, y hay una analogía entre ese violín guardado y ella, que queda ahí guardada, digamos, suspendida ante ese fenómeno, ante ese acontecimiento que la arrebata, que la arrasa su subjetividad. Algo de ella es como que muere y queda desvariando, ¿no? Ya vamos a leer algo de eso, queda en el azar, digamos, de la nada. Interesante esa frase, del azar de la nada. Es decir, sin causalidad, queda flotando, ¿no? En un devenir, en un derrotero. Un hombre la toma, aparece un hombre, la toma, se hace cargo de ella, ¿no? Ahí está la mediación de la madre. La madre aparece. Si bien al inicio, este relator omnisciente, bueno, dice del padre, ¿no? El padre era un profesor de historia, un detalle interesante ligado a la biografía de Margarita. Y de la madre no dice cuál es su oficio, ¿no? En qué se trata el hacer de la madre, pero sí está presente en la narración, ¿no? En momentos clave, la madre. Es la madre, digamos, la que opera para que este hombre se haga cargo. Pero no es cualquier hombre, es un concertista de violín, fíjense ustedes. Y entonces ese cuerpo perdido de ella es recuperado por ella en el ejercicio del violín, es transmutado al violín. Es decir, ella es el violín de él, pero literal, no es metáfora, pasamos de la metáfora a la literalidad. Es el violín de él, digamos, ¿no? Vibra, ¿no? Él ejecuta su arte en ella. Y esto, bueno, es algo asombroso, porque ella le da 3 hijos en ese lazo de 10 años. O sea que la hace fecunda, la hace creativa, la hace productiva, alguien que estaba en el desvarío. Bueno, después pasa otra cosa después de esos 10 años, ¿no? Pero, o sea, es una etapa, por eso no es algo, digamos, que se mantiene en la estructura. Eso también es interesante, porque es por un periodo de estabilización. Luego suceden otras cosas. En ese periodo de estabilización, si fuese algo, digamos, de otra estructura, se mantendría en el tiempo. Como esta es
una estructura ligada en términos clínicos a la psicosis. Bueno, la estabilización en cualquier momento se puede derrumbar, porque es como una mesa de 3 patas, digamos, cuando el peso, digamos, está sobre esa pata que falta y cae un peso ahí, se derrumba todo. Entonces, este artista, digamos, la sostiene, la hace vibrar, ¿no? Le da esa alegría, recupera su cuerpo. Algo viene en el lugar de su cuerpo, ¿no? Bueno, vamos a leer, dice el texto de Margarita. Lord Bell, B, corta, Stein nació aquí, en Tala, y aquí vivió durante gran parte de su juventud. Su padre era profesor de la universidad. Tiene un hermano 9 años mayor que ella, nunca lo he visto. Dicen que vive en París. Sus padres murieron. Entonces está narrando ya en un tiempo, comienza en un tiempo posterior, ¿no? Esta cuestión del tiempo, el tiempo como los hechos, digamos, están sostenidos en un presente continuo. Da esa sensación, ¿no? O sea, ya nos está metiendo en otra lógica la narrativa de Margarita. Bailaban las dos, ¿no? La característica de ella con su hermana, bien valga el lazo porque aparece como hermana acá, pero hermana en el sentido de una gemela, como un doble, como un espejo. Era algo, digamos, que disfrutaban algo del orden del cuerpo, pero como esos dos cuerpos estaban reflejados uno en relación al otro. Esta es la segunda parte de la novela. Ahí está la escena que se va a desplegar en la segunda parte de la novela. Se los dejo como inquietud si la quieren leer. También Lord conoció a Michel Richardon, que sería aquel que la abandona, ¿no? A los 19 años, una mañana en el tenis durante las vacaciones escolares. Él tenía 25 años, era hijo único de unos grandes terratenientes de los alrededores. Los padres autorizaron la boda. Debía de hacerse 6 meses que LOL estaba prometida, ¿no? Se había comprometido. Después aparece este tema del anillo de ella, de la alianza, en la cual, digamos, ella la sigue manteniendo esa alianza, porque hay algo de la alianza que no se rompe, se traslada al otro hombre, ¿no? Por eso el tema de la fidelidad aparece de una manera particular de cómo es leída por Margarita. La boda debía celebrarse en otoño. Lord acaba de dejar definitivamente el colegio, pasaba las vacaciones en Tay Beach, cuando tuvo lugar el gran baile de la temporada del casino municipal. La escena se desencadena esa noche del baile. Según Tatiana Carr, que es la amiga, ¿no? Los orígenes de esta enfermedad se remontan a mucho antes incluso de su amistad. Es decir, su amiga advierte que Margarita, digamos, bueno, ya estaba Margarita. Qué lazo. Bueno, en verdad creo que Margarita tiene algo de esto, ¿no? Uno lee su biografía y hay mucho de Lord en Margarita. Lola, ella Bertie Carr, su amiga, Tatiana Carr, que Lola ya era LOL, ¿no? Y que tenía esta cuestión de apocar el nombre, había algo, ¿no? Que se retira ya desde muy antes de esa escena. Tatiana también dice que LOL era bonita y que era muy disputada en el colegio, ¿no? Esto que señala la belleza. Que era divertida, ¿no? Que era burlona, penitente, aguda, ¿no? Aunque siempre parecía estar lejos de sí. No estar en el momento presente. No estar en el presente. ¿Dónde estaba LOL? Porque se pregunta, ¿dónde? ¿Acaso en los sueños? Es decir, ¿qué soñaba LOL? ¿No? Tatiana tiende a creer que quizás fuera, en efecto, el corazón de LOL lo que no estaba allí.
O sea, estaba presente, había un cuerpo, pero su corazón, ¿dónde estaba? Ya Tatiana advierte que su corazón no la acompañaba, no era parte de ella, no era parte, no, es decir, había una letra que le faltaba, ¿sí? Esa A, la A, ¿no? Que se liga al placer, que se liga al goce, que se liga al dolor, ¿no? De Lola, de Dolores, ¿no? Algo que la constituía estaba en ausencia. Al conocer a Michelle Richardson y ser testigo de la loca pasión que Lord le produjo, quedó trastornada, pero, sin embargo, le quedó una duda. ¿No convertiría Lord en un fin su corazón inacabado? Es decir, esa escena, en verdad, no era escena de otra escena. Le pregunté si la crisis de Lord más tarde, está hablando el relator omnisciente, no le proporcionó la prueba de que se equivocaba. Me repitió que no, que creía que esa crisis y Lord no eran sino una misma cosa desde siempre. He aquí, desarrollaremos mezclado a la vez esa falsa semblanza expuesta por Tatiana Carr y lo que yo invento acerca de la noche del casino de Tate Beach. A partir de todo ello contaré mi historia de Lord Stein, este relator omnisciente que supuestamente tiene de colaboradora, de infidente, a, a Tatiana Carr. No obstante, él va a hacer una construcción, ¿no? Está jugando Margarita a esta cuestión, ¿no? Del desdoblamiento. Empieza mi historia de Lord en ella, en la mirada, ¿no? En ella misma, en rasgos de ella. En la mirada, de cerca se comprendía que ese defecto provenía de una decoloración penosa de la pupila. Se alojaba en toda la superficie de los ojos y resultaba difícil captarla. Iba teñida de pelirrojo, quemada de rojo, ¿no? Quemada de rojo. Eva María, Eva Marina, porque también, digamos, remite a la Virgen María el tema del nombre de Lola en una de sus ascensiones. ¿Qué luz la iluminaba? Cuando Mitchell Richardson se volvió hacia Lord y le invitó a bailar por última vez en su vida, Tatiana Carr lo había sorprendido pálido de repente y bajo el impacto de una súbita preocupación tan invasora que supo que también él había reparado perfectamente en la mujer que acababa de entrar. Ingresa una mujer, ¿no? Una fémina fatal, diría Jacques Lacan. Y él queda él arrebatado, queda él anonadado. Él, su corazón es arrebatado por esta mujer que ingresa. De una manera temporal, porque después la misma escritura dice, relata que ese encuentro que dio lugar, digamos, a esa pasión momentánea duró unos meses nada más. Eso hace que hable de la estructura de Michelle, una estructura tan diferente. A Lola no, a Lola el acontecimiento le transformó su vida. Él ha cambiado, todo el mundo podía comprobarlo, comprobar que ya no era él ni quien creían que era. Lord lo contemplaba, lo contemplaba. Lord también lo había advertido, es decir, eso que había producido esa mujer que ingresa, ¿no? ¿Recuerdan esto del mito que yo le decía de Eris, la discordia, cuando ingresa? Y el acontecimiento que produce, porque después las diosas tienen que disputar, esa disputa hace que una, digamos, triunfe sobre otra, en el caso de Afrodita sobre Hera y Atenea, y eso desencadena después, digamos, la lucha, lo que Homero trabaja, digamos, en cuanto a Troya, a la tierra de Lión, que es la disputa a través de los hombres de las diosas, es la disputa
de, de Afrodita que va a apoyar, ¿sí? A los troyanos, y las otras diosas, Atenea y Hera, van a apoyar a los griegos, pero para que las vengan a ellas por haber sido despechadas, por haber sido plantadas, por haber sido abandonadas, ¿no? Por Paris en la elección, ya que eligió a otra. Los ojos de Michel se habían iluminado, su rostro se había afianzado a la plenitud de su madurez. En él también se veía el dolor, ¿no? Es decir, él descubre, se da cuenta, tiene un reconocimiento, pero a la vez eso le causa dolor, ¿no? Por la decisión que tiene que tomar. En cuanto se le veía así, se comprendía que nada, ninguna palabra, ninguna violencia en el mundo había sido la causa de aquel cambio de Michel, que ahora estaría obligado a vivirlo hasta el fin. La nueva historia de Michel empezaba. En Lord, esta visión y esta certidumbre no parecían ir acompañadas por el sufrimiento, ¿no? Es decir, hay algo que asombra ahí, porque esto que la conmueve, que la arrebata, a la vez parece que ella está impune, que está, digamos, inmóvil, que está inconmovible ante eso que la atraviesa, una extrañeza, ¿no? Eso produce un dolor y una extrañeza. Todo esto son rasgos que después la clínica, digamos, lo trata de entender, digamos, en determinados brotes, en determinadas desorganizaciones psíquicas, ¿no? Que hacen a determinadas estructuras. Pero acá están escritos de una manera maravillosa. Después, al final del baile que había seguido, no fue al encuentro de Lord, o sea, Richard, de Michelle se va, Richardson. Se va con ella, con esta mujer que lo fascina. La abandona. Anna Marie Streeter, ¿no? Esta, que tiene unos años más que Michelle. Lord permaneció allí donde el acontecimiento la había sorprendido. Allí permaneció, ¿no? Se quedó como inmóvil. La orquesta dejó de tocar. Esta escena es la que se tiene ya acá. La orquesta dejó de tocar. El baile parecía casi vacío. Solo quedaban algunas parejas, la suya, y detrás de las plantas verdes, LOL y esa otra joven, Tatiana Carr. No se habían dado cuenta de que la orquesta había dejado de tocar. Algo dejó de tocar, algo dejó, digamos, de moverse, ¿no? De pronto la nada, la quietud, el abandono, el silencio. En el momento en que hubiese debido volver a empezar, como autómata, se habían vuelto a unir sin percatarse de la inexistencia de la música. Fue entonces cuando los músicos pasaron ante ella. O sea, cuando los músicos se van y pasan ante ella, advierten que algo terminó. Eso que terminó remite a otra cosa que terminó, ¿cierto? Fue entonces cuando los músicos pasaron ante ellos, en fila india, con sus violines encerrados en sus fúnebres cajas. Este detalle es el que toma el maestro psicoanalista francés, haciendo referencia a que de alguna manera es ella la que queda ahí, como ese violín encerrado en una caja fúnebre, ¿no? Necesita de otro músico, necesita de alguien que la libere de esa caja fúnebre, ¿sí? Y que en ese tocar, en ese encuentro, ¿no? En esa cuestión carnal, le devuelva a la vida, ¿sí? Haga latir de nuevo, le dé musicalidad a su existencia, a su corazón. En vano hicieron un gesto para retenerles, para hablarles a los violinistas, ¿no? Sigo leyendo, dice en otro fragmento. En aquel momento una mujer de cierta edad, la madre de Lol, ¿no? Acá interviene la madre, había entrado en el baile, injuriándolos, ¿no? Les había preguntado qué habían hecho con su hija. Y ella
que había hecho ella con su hija. ¿Quién pudo haber advertido a la madre de LOL de lo que sucedía en el baile del casino? No fue Tatiana, porque Tatiana no había abandonado el espacio ni había dejado de estar con LOL. Entonces el narrador se pregunta, ¿quién? ¿Cómo sabía la madre? ¿Cómo se enteró? ¿Cómo estaba advertida? ¿Y por qué esa injuria? ¿Por qué esa violencia? ¿De dónde viene eso? ¿Acaso ella no tenía un saber que los otros no sabían? LOL gritó por primera vez. Entonces unas manos se posaron de nuevo alrededor de sus hombros. No las reconoció en absoluto. Evitó que cualquiera la tocara, ¿no? Este tema de contacto. Comenzaron a agitarse, a abalanzarse hacia las paredes, buscando imaginarias puertas. Había algo que se había cerrado. No encontraban una puerta, una salida. La penumbra de la aurora era la misma dentro y afuera, ¿no? El adentro y el afuera era lo mismo. Y acá toma como metáfora la aurora, ¿no? Es decir, había una noche que se había detenido y que seguía siendo noche en ella. Por fin encontraron la dirección de la verdadera puerta y habían empezado a dirigirse muy lentamente en esa dirección. Lola había seguido gritando argumentos, ¿no? Estos gritos, ¿no? De argumentos. Recuerdan que primero entró la madre gritando, injuriando, luego aparece Lola reflejando esta actitud, ¿no? Había suplicado a Michelle que la creyera. Esa frase, ¿no? Hay frase que dice, uno dice, Margarita, es asombrosa. Había suplicado, ¿no?, a Michelle Richardson que la creyera, es decir, que creyera que ella era real. Ella no se sentía real. Ella, digamos, comenzó, digamos, a transformarse en una sombra, en un espectro. Esto que hablamos de la novia, ¿no? Esta novia, esta cuestión, digamos, de un saber popular que dice, bueno, una mujer es abandonada. Su pasión se transforma, digamos, o la transforma en una sombra, pero esa alma queda suspendida ahí, sin tiempo, digamos, ¿no? Esto que se sabe y que se dice de una manera no se puede saber ni reconocer, digamos, de otra manera. El psicoanálisis le está dando referencias simbólicas, ¿sí?, para poder trabajar con eso que sucede, para entender algo acerca del amor, el deseo y de la pasión, en relación a las estructuras, porque en uno, digamos, tiene determinado efecto y en otro, ¿no? Eso hace la constitución del subjetivo. Para eso el psicoanálisis tiene que desplegar, digamos, un artificio simbólico impresionante en todo lo que es el marco teórico, que a usted le va a llevar años y años, digamos, poder acceder a ciertas categorías que le permitan tener cierta lucidez sobre esto que ella sabe y está escribiendo, ¿no?, para poder apropiárselo y que eso se transforme en una herramienta de trabajo. Y ahí pasa de la literatura, digamos, ¿sí?, a la ciencia como arte. Pero como la pareja siguió su marcha, Lord corrió hacia la puerta. Habían intentado impedírselo, pero se escapó y se arrojó contra los batientes. La puerta, afianzada en el suelo, la resistió. Pasaron ante ella con la mirada baja, ¿no? Y ahí está esta mujer que le arrebató el amor. No la mira, no la quiere reconocer. Y empieza a descender. Cuando dice empieza a descender también es una alusión a Sige. ¿Recuerdan el mito de Sige? Donde Afrodita, Venus, depende al decir latino o el decir griego, envía a su nuera a los infiernos. La hace descender. Después que ella causa le arrebata de alguna manera al transgredir ese amor, lo arrebata,
y se arrebata a ella misma en el arrebato que produce, ¿no? Instigada por sus hermanas. Son diferentes lugares de dimensiones que nos permiten entender esto que estamos tratando de leer acá. Y luego ella entonces cae al suelo desvanecida, se desmaya, se desvanece. Luego cuenta Stein, a la madre, fue conducida, ¿no? Y permaneció en su habitación, digamos, en un silencio absoluto durante semanas. Durante semanas no habló. Pronunciaba solamente su nombre y lo pronunciaba con ira. Se intentaba nombrar a sí mismo y con ira. Otro detalle. Yo voy a nombrar algunos detalles, no voy a desplegar porque si no le quito la belleza del texto y bueno. Después LOL deja de quejarse por cualquier cosa. Poco a poco dejó también de hablar. Su ira se avejentó. Su ira se avejentó, se cansó de su propia ira y perdió su fuerza, ¿no? Como analogía de avejentarse. Perdió su entusiasmo, perdió sus ganas. Ya no tenía ganas ni de la ira. Ya ni la ira le daba fuerza o movimiento. Esto que habíamos dicho, ¿no? De la indiferencia. Solo hablaba para decir que le resultaba imposible expresar lo aburrido y largo que era ser LOL de Stein. Estaba vacía, ¿no? Estaba aburrida, estaba sin deseo, sin ganas, sin pasión. Estaba suspendida en una nada, en una continuidad de nada, en un vacío existencial. Bueno, ese es otro cuadro, el dolor de la existencia que trabaja Freud con la neurosis de conversión para no utilizar un nombre que ahora está prohibido como cuadro clínico. Su dificultad ante la búsqueda de una sola palabra parecía insuperable. Parecía que ya no esperaba nada. No esperaba nada ya Lola, ¿no? Lo había perdido todo. Pero a la vez, dice, su dificultad ante la búsqueda de una sola palabra, y nosotros podemos decir una sola letra. LOL tenía que recuperar la A, porque la A era ella misma, era su cuerpo. Ahí tenemos la gramática del inconsciente. ¿Sí? ¿Entienden? En esta etimología tenemos la gramática del inconsciente, el mito nos ayuda, las menciones que hemos hecho, en esta versión popular de la novia, si ustedes quieren. Para LOL, todas las palabras tenían la misma importancia. Escuchaba con pasión. Escuchaba con pasión, ¿no? Como decir, escuchaba. Si uno juega con la fonética, ahí este otro indicio. Uno juega con la fonética, puede decir, escuchaba con pasión, sin separación y con M, compasión. O sea, la compasión. ¿Sí? Es decir, ella misma, digamos, en un reflejo sin pasión, digamos. Y todas las palabras tenían la misma importancia, ¿no? ¿Dónde estaba esa? ¿Dónde estaba ella en esa perdida? El amor que sentía por Michelle Richardson moría. Sin duda, ya se hizo eco del asunto con una parcela de su corazón recuperada, la misma con que acogió el retorno de las cosas y la justa revancha a la que tenía derecho. Está en ese esfuerzo de recuperarse a sí misma. Fue al llegar al final del bulevar, hacia la afuera, cuando Jean Bedford empezó a pensar que ella no seguía ninguna dirección en Salta. Acá interviene quien, digamos, la va a rescatar, este personaje. Y quién va a pedir por ella y quién la va a acompañar y la va a sostener durante 10 años, que es hasta donde yo menciono. Tal comportamiento intrigó a Jean. Evidentemente pensó en la locura,
pero no la consideró lógica. Sí, tiene una lógica la locura. Es decir, eso es lo que hay que trabajar también. La lógica, es decir, nosotros trabajamos algo de la lógica pensando en la neurosis como una estabilidad, digamos, ¿no? Como ese estado diferente, ese estado loco, ese estado, pero la locura tiene su lógica, por eso es tan importante la clínica, para acceder a la lógica de las diferentes locuras, a los diferentes modos de la psicosis, ¿no? También la perversión tiene su locura y tiene su lógica, y hay que entenderlo. ¿Sí? De eso se trata, digamos, el estudio del psicoanálisis. Bedford, ¿no? El apellido de él, comenzó a pensar que ella no seguía ninguna dirección, ¿no? Estaba perdida. Esto que dije antes, ¿no? Ni la aventura, sin duda, jugaba en ella un lugar. O sea, no es que estaba aventurando a ir hacia un lado, a descubriendo, indagando, paseando, no. ¿Hacia dónde va? Le pregunta, la interpela, ¿no? Se encuentra con ella y le pregunta hacia dónde va. Ella hizo un esfuerzo, miró al otro lado de la calle de donde venía, pero no lo señaló, no sabía. Y dudó, vacilando, ¿no? Un como diciendo, no sé, ¿no? Él empezó a reír y rió ella con él, de buen grado, ¿no? Como un reflejo. Venga, vamos para allí, le dice él, ¿no? Dócil, ella dio la media vuelta y lo acompañó. Sin embargo, su silencio lo intrigaba, ¿no? Pues está hablando de él, lo intrigaba cada vez más, porque iba acompañada de una curiosidad extraordinaria por los lugares que atravesaba. O sea, ella seguía viviendo en la misma ciudad, digamos, donde había nacido, y le está aconteciendo esto, todo le es extraño, todo le parece que está en otra parte, ¿no? Vive en ese estado de extrañeza, hasta lo más banal, ¿no? Hubiérase dicho no solo que acababa de llegar a la ciudad, sino que había venido para encontrar algo nuevo, ¿no? De buscar algo nuevo. Quizás una casa, un jardín, una calle, un objeto que hubiese perdido. ¿Cuál es el objeto que perdió? ¿Cuál es el objeto que la constituye ya en el lugar de la pérdida, ¿no? Él reconoció el portal, aquel en que ella se había escondido, ¿no? La casa era grande, la puerta de entrada también, y permanecía abierta. Fue entonces cuando se le ocurrió que quizás se trataba de Lord Stein. No conocía a la familia Stein, pero sabía que vivía en ese barrio. Conocía la historia de la muchacha, como toda la burguesía de la ciudad. Se detuvo, la tomó de la mano. Ella lo dejó hacer. Besó esta mano. Despedía un olor insípido, de polvo. En su anular había un precioso anillo de compromiso, ¿no? Ella seguía enlazada, ¿no? Los periódicos habían anunciado la venta de todos los bienes del rico Michelle Richardson y su partida hacia Calcuta. El anillo brillaba con todo su destello, o sea, brillaba ese dolor, esa pasión, digamos, ¿no? Como analogía entre la alianza y eso que supuestamente ya no estaba, pero seguía en la mano de ella. LOL también lo miró, con la misma curiosidad con que miraba todo, es decir, miró ese anillo y el brillo como extrañada, como diciendo, ¿qué es esto que tengo acá? ¿A quién pertenece? ¿De quién es? Y él le pregunté, ¿es usted la señorita Stein, verdad? Allí se abandonó a una indolencia feliz. Él le habló. Le dijo que trabajaba en una fábrica de avión y que era músico. Ese detalle, era músico, ¿no? Porque ella después lo va a acompañar más adelante a su concierto. No era cualquier músico, era violinista. Volvemos a la escena anterior. ¿Qué desea?
¿no? La pregunta, ¿qué desea? ¿Qué quiere usted de mí? La pregunta que se hace el neurótico. Esto que va a trabajar también Charles Lacan, en cuanto que la pregunta que se hace el neurótico, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que desea? ¿No? ¿Qué es lo que quiere el otro de mí? Y ahí ubica el deseo como deseo del otro, ¿no? A pesar de un visible esfuerzo, ella no llegó a contestar. Es decir, él le pregunta de su estructura y ella desde otra estructura no tiene con qué responder. No contesta. No contesta, no sabe. Como dicen cuando se hacen esas encuestas, ¿no? Y no contesta, no sabe, ¿no? Para esas franjas, digamos, que no tienen palabras, ¿no? Que no tienen respuesta, que no puede hacerse estadística. Sus cabellos exhalaban el mismo olor que su mano, un olor a objeto inutilizado. ¿Cómo describe, ¿no? Margarita? Esto del estado, del olor. Era hermosa, pero presentaba una palidez gris a causa de la tristeza, de la lentitud de la sangre, de la lentitud. Su sangre se hizo más lenta porque su corazón estaba detenido. Miren qué linda metáfora, ¿no? Sus rasgos ya empezaban a desaparecer en dicha palidez, a hundirse en la profundidad de la carne, ¿no? Estas huellas anémicas que se transforman en huellas en el rostro, ¿no? En los ojos, en la mirada, en el cuerpo. Se desprendió de la fijeza de su mirada, ¿no? Y entre lágrimas dijo, tengo tiempo, el tiempo es largo, ¿no? Una frase, ¿no? Margarita escribe, tengo tiempo, o sea, tengo toda la eternidad. Podría decir, según siguiendo la lógica del inconsciente, está detenida en la eternidad de esa escena, que es una y es siempre, y que es toda y una misma. Estamos escribiendo junto con Margarita. Es inevitable, disculpe, ¿no? Se levantó y fue hacia él, alguien que se asfixia, que busca el aire, y él la abrazó. Ella estaba asfixiada, ¿no? Estaba sin aire, no tenía aliento, ¿no? La etimología exige aliento, aliento de vida, ¿no? Es decir, se desvanecía, ya se había desvanecido, su vida estaba suspendida, estaba en la nada. Es lo que ella quería, dice Margarita, ¿no? En el relato, en la escritura. Y a su vez se le aferró, ella se le aferró, hasta hacerle daño. O sea, no era un abrazo cualquiera, si él era prácticamente un desconocido. Pero ella se aferró, digamos, como aferrándose a la vida, ¿no? Aferrándose a algo, digamos, que la rescate, ¿no? De ese ahogo, ¿no? Imagínense a alguien que está en un río y se está ahogando y de pronto encuentra, digamos, ¿no? Algo en que aferrarse para salirse de esas aguas que la ahogan, esa agua del dolor, de la tristeza, del olvido, ¿no? Del abandono. Y dice, quizás todo vuelva a comenzar, ¿no? Hay una segunda oportunidad, hay una posibilidad, hay alguien ahí para sostenerla y acompañarla y para amarla. Le gustaba, le despertaba el deseo que la enamoradizcaba eso que enamoriscaba, dice, qué palabra extraña, ¿no? Enamoriscaba a las niñas en el crecer, ¿no? Esas púberes, ¿no? Enamoradizas. Como que volvió a ser una niña, una puber, ¿no? Enamoradiza. Quizás regrese, buscó la palabra, lentamente dijo, ¿quién se ha marchado? Ella dice, ¿quién se ha marchado? Como que de pronto tiene ahí un estado de lucidez, ¿no? De conciencia, como diciendo, ¿quién se ha marchado? ¿Quién la ha abandonado? ¿No? Richard. No lo sé. Michelle Richardson. Yo digo Richard en la abreviación del apellido Richardson. El nombre es Michelle. Él ha vendido sus bienes, se ha ido a la India y se ha ido con la señora Streeter. Me recuerda, la ubica, la pone en escena, menciona a los personajes. La madre, avisada por Bedford, o sea, este hombre que se encuentra en la toma,
Llega por segunda vez, primera vez, esa escena en el baile, segunda vez, interviene la madre acá. Llega por segunda vez a buscar a su hija para llevarla a su casa. Fue la última. En aquella ocasión, Lord la siguió como antes. Este estar atado a esta madre. Como en un momento había seguido a Bedford. Es decir, había una cosa de indiferenciación. Es decir, apareció Bedford, podía aparecer cualquier otro. Ella se sostiene, necesita sostenerse y acompaña, ¿no? Y se deja llevar. Jane Bedford la pide en matrimonio, sin volver a verla. Su historia se propagó. Su amiga, ¿no? Talia no era lo bastante grande como para callar y tragar la aventura. Se sospechaba que Bedford solo amaba a las mujeres con el corazón destrozado. Se le suponía también, con más gravedad, tener extrañas inclinaciones hacia las jóvenes abandonadas, enloquecidas por otros. ¿No? Acá empiezan a conjeturar el rumor, ¿no? La propia amiga, ¿no? Los celos, otras pasiones. La madre, tercera intervención. La madre puso en conocimiento a Lord el singular trámite del paciente. Ese paciente que trae ese encuentro se dirige a la madre a demandarla, ¿sí?, en alianza de casamiento a esta hija. La madre puso en conocimiento de Lord el singular pedido, el singular trámite, ¿no? Trámite, ¿no? Dice trámite, ¿no? Algo que tramitar, pero también algo, digamos, con la banalidad, digamos, de una cuestión sin demasiada importancia, ¿no? Un trámite, cuando dice un trámite, desvalorizando el acto. Lo recordaba ella, ¿no? Y se vacila la escritora y hace vacilar al lector, digamos, en esta complicidad entre el lector y la escritora, diciendo lo recordaba. ¿Quién es Bedford? Este que la pide en matrimonio. John Bedford le dijo que se veía, y ella le pregunta, ¿no? La madre le pregunta si lo acepta. Y ella todo dice que sí, que lo acepta. Queda en duda si lo recordaba, pero lo acepta. Jane Bedford le dijo que se había obligado a alejarse, ¿no? Que tenía que separarse de su amiga, ¿no? Se había obligado a dejarse de Thalía y que por su casa de trabajo también se tenían que alejar durante algunos años del pueblo. Algunos años son los 10 años de intervalo, ¿no? Y preguntó si aceptaba y ella dijo que sí, que aceptaba, ¿no? ¿Cómo, digamos, él advierte que tiene que sustraerla de su amiga y sustraerla de su madre y sustraerla del lugar? Así Lot se casó sin haberlo deseado, del modo que le convenía, sin pasar por el horror de una elección, sin tener que plagiar el crimen que había supuesto ante alguno la sustitución por un ser único del que partió, o sea, de su pueblo, de Beach, y sobre todo sin haber traicionado el abandono ejemplar en el que había sido ella sometida, en que le había quedado. Es decir, ella no abandona, cambia de una. Esto después lo trabaja más adelante. Acá trabaja este tema de los 10 años. Bueno, yo voy a interrumpir ahí, no quiero ser tan extenso, pero Margarita dice, ella continuó con la misma fidelidad. Cambió, digamos, de Richardson, ¿sí?, a Jean, pero la fidelidad la mantuvo. Como que era indistinto uno que otro, ¿no? Ella mantuvo la fidelidad. Y ahí después describe todas las escenas, digamos, de la fidelidad de ella como madre, madre ejemplar, su organización, una estructura que llama la atención porque es demasiado rígida, digamos, y hace, digamos, esta necesidad de los detalles que también pone ahí, para sostener eso, digamos, ¿no? Que pareciera que fuese más externo que interno.
Bueno, y así sigue, digamos, todo el despliegue, que lo voy a dejar, digamos, abierto a la curiosidad, si es que hay curiosidad, para que ustedes sigan leyendo la novela. Yo me quedé en la página 16 según esta publicación, y esta publicación tiene 128 páginas. Esta publicación se la vamos a favorecer, que esta es la publicación bilingüe, que tiene alguna ausencia en la traducción. Si no tienen la otra publicación, digamos, que es más explicativa, digamos, y está toda completa. Bueno, espero que no los haya aburrido con este recorte, digamos, esta mención, y que les haya servido para entender esto de la gramática del inconsciente, y quizás este video lo pueden guardar y ver dentro de unos años cuando ustedes aborden con más herramientas la estructura clínica.